La Agencia Radiofónica de Comunicación presenta Miguel Zurdo Martínez, Devoto del Río. Un viejo grabador Winco nos trae a la memoria aquellos años. Abrazado por ese sonido, el músico entrerriano Miguel Zurdo Martínez recuerda a sus padres, que le enseñaron a querer la música y el río. No vengo de una familia de músicos, pero mi viejo era poeta. Y mi madre, de origen gringo, italiano, mi padre de origen español, con alguna mezcolanza charrúa por ahí. Y mi madre tenía un gran oído musical, una voz chiquita y muy afinada. Me acuerdo que yo la acompañaba con los primeros escarceos con la guitarra y me gustaba mucho. Y mi padre, bueno, escribía poesía y le tengo que agradecer algo fundamental desde chico que me hizo conocer, querer y respetar el río. Me refiero al río Paraná, por supuesto. El músico paranaense Miguel Zurdo Martínez vino al mundo en un hogar que describe con una sonrisa, como si en el recuerdo estuviera viendo la escena, su padre y su madre sentados en la cocina, guitarreando con amigos. Cuando nos juntábamos, digo, yo era muy niño, 8 o 9 años, en la cocina de mi casa. Mi padre, Linares Cardoso, que no era Linares Cardoso en esa época, era Rubén Martínez, para nosotros el tocayo. Pampiano Rodríguez, que fue un hombre que tuvo mucho que ver en mi gusto por la guitarra y que orientó a mucha gente acá, entre ellas a Linares Cardoso. Y ahí en esa rueda mi viejo se ha dado cuenta que yo tenía oreja para la música, porque espontáneamente me salía la segunda voz. Yo cuando escuchaba un dúo aquella época, por ejemplo, Benítez Pacheco, Martínez Ledesma, escuchaba la segunda voz. Era la que me traía a ver cómo era la segunda voz. Sin estudiarlo, sin nada, absolutamente de oreja, ¿no? En esas guitarreadas donde cantábamos las zambitas de Yupanqui, los hermanos Ábalos, algún paisecito. Me acuerdo hacerle la segunda voz a mi vieja y a Linares también. Bueno, y así mi viejo me arrimó a un profesor de guitarra con el cual tuve muy poco tiempo, que fue Adolfo Paulinelli, pero fueron pocas fugaces clases. Y después sí empecé a estudiar un poco más en serio a los 10 años en la Escuela de Música, lo que hoy es la Escuela de Música de Paraná, una de las más prestigiosas del país en la cátedra de guitarra. Empecé a estudiar con el maestro Roberto Longo, quien considero mi primer maestro. El Zurdo Martínez nos cuenta ahora de dónde viene su cariño por la guitarra y el folclore argentino. Siempre me gustó la guitarra criolla, o sea, yo escuchaba las cosas de Fleury y me atrapaban. Y en mi casa se escuchaba mucho la radio, y en la radio en esa época la gente consumía Yupanqui, consumía Falú. Me escuchaba todos los programas dedicados a la guitarra y a la música, ¿no? De la música de raíz folclórica, así que mientras mis compañeros del Colegio Nacional, por ejemplo, en el secundario de la escuela normal escuchaban los Beatles, yo escuchaba Yupanqui, Falú y qué sé yo, los hermanos Ábalos, la tropilla de Huachipampa primero, y después ya con más evolución, hasta que aparecieron los Huancas, los Guadinas Sumas. Siempre me atrajo también el grupo coral, el vocal y los arreglos vocales. Integré grupos vocales. Pero la guitarra empezó así en el año 50. O sea que esa historia de la guitarra de la segunda parte del siglo pasado, que creo que es la parte más importante, en la historia de la guitarra es lo más importante. Miguel Zurdo Martínez. A partir de Andrés Segovia la guitarra se abrió un campo enorme, y a partir de lo que acá hicieron
Yupanqui y Falú también se ven un campo enorme. Lo que pasa es que después los intereses comerciales, festivaleros, no incentivaban ese tipo de inquietudes. Entonces no salieron nuevos faluses, nuevos Yupanqui. Salieron algunos talentosos músicos sí muy buenos, como Carlito Di Fulvio, como Suma Pazzi, una querida amiga, como Osmar Moreno Palacios, o solistas como el Moncho Miere, que nadie conoce. Pero eso no tuvo cabida en los cálculos comerciales de la gente que manejaba los festivales. Que además, por una cuestión ideológica, eso debo decirlo al principio, prevaleció una ideología. Prevaleció lo que Yupanqui llamaba la farra nativa. Claro, yo me acuerdo cuando cantábamos el Chacaimanta, cantábamos ambas Vidal, nos disfrazamos gauchos salteños en el año 55, te estoy hablando, yo tenía 15 años. Pero la gente pedía cueca y pedía carnaval, o sea que siempre prevalecieron los ritmos, esos más alegrones, más picantes. A mí me gustaba la milonga, y siempre me atrajo la milonga, el estilo, que son formas muy tradicionales, muy argentinas, muy americanas, latinoamericanas, pero que han perdido vigencia por eso, por la influencia de los festivales. ¿Quién canta un estilo en un festival? No sirve para revolear el poncho. Miguel Zurdo Martínez, Devoto del Río, fue una realización de la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná.